Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio, como cada semana por este canal trayendo una palabra de Dios. Le pedimos al Dios Todopoderoso que nos continúe bendiciendo grandemente con mucha paz, salud, fortaleza, discernimiento y sabiduría para que sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra y de esa manera poder seguir ayudando a aquellos que todavía están viviendo en la ignorancia de la verdad. He venido hablando acerca de la justificación. Todos sabemos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo aquel que viene a los pies de Él y se arrepiente, pues viene a ser justificado por esa sangre. Y una vez usted es justificado, ya el Dios Padre Todopoderoso no lo ve a usted como un pecador, sino lo ve como una persona justa. No solamente eso, nos ve como una persona que nunca hemos pecado. Por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario, que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para todos, a todos. En otras palabras, por medio de la justificación de Jesucristo, nosotros podemos venir libremente delante de la presencia del Dios Todopoderoso y tener una comunicación, una comunión con Él por medio de su Santo Espíritu y la oración. Y de eso es que hemos venido hablando en estas últimas semanas acerca de la justificación. En este video voy a continuar con el efecto de la justificación. Pero primeramente voy a leer el versículo que se encuentra en Hechos 13, capítulo 13, versículo 38, 39, para tener un contexto del efecto de la justificación. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunciará perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado. Todo aquel que cree, eso está en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados. Eso Colosenses 2:13. Entonces, debido a que los pecados del creyente son perdonados, se entiende que la culpa y el castigo también son removidos. De eso es que se trata la justificación, que el pecado del hombre es removido. Ya el hombre delante de Dios viene a ser una persona justa. Continúa con restauración en el favor de Dios. El pecador no ha incurrido solo en una pena, también ha perdido el favor de Dios y está por eso sujeto a su ira. O sea que una vez el hombre pierde el favor de Dios, pues ese hombre está sujeto a la ira de Dios. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Romanos 5:9 dice, por medio de la fe justificado hay un cambio, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que la misma palabra nos lo está diciendo, que una vez nosotros somos justificados, ya nosotros vamos a ser, no tenemos que pasar por la ira de Dios. Seremos salvos de la ira, lo dice muy claramente. Romanos 5:9. El método de la justificación. Es muy importante que entendamos el método por lo cual Dios justifica al pecador. La justificación es la base de nuestra posición delante de Dios. Por supuesto, no es algo que de ser tomado livianamente.
Dios no puede pasar por alto el pecado, porque Él es un Dios justo. Entonces Él se contradice si Él deja pasar a la persona el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Por la grandeza de su corazón, debe perseverar su propia santidad y justicia. Debe ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. O sea que Dios nos justifica por medio de aquel que haya tenido fe en Jesucristo. Así que nosotros tenemos que tener fe en ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario, para que de esa manera podamos ser justificados y Dios nos pueda ver como justo. Hay un plan divino por medio del cual los pecadores pueden ser declarados justos. Fuera del plan, la justificación no es posible. Es increíble que el corazón pecaminoso del ser humano, que mereciendo la condenación eterna, al haberle ofrecido tan grande obsequio como es la justificación de su vida ante Dios, se queje del plan divino. Hay solo un camino, el camino de Dios. Regocijémonos en Él, siendo cuidadosos de notar los detalles dados en la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos que ser agradecidos y nos tenemos que regocijar de que ahora, por medio de esa justificación, nosotros podemos venir delante de la presencia de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Somos justificados no por buenas obras. Si hay una verdad clara en el Nuevo Testamento, es que ningún hombre es justificado con base a su propia rectitud o en sus propias obras. Romanos 4, versículos de 2 al 5, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Justificado por no guardar la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios por la ley. Bendito sea el nombre de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3, 19, 20, 23. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Teóricamente sería posible ser salvo guardando la ley, si acaso se pudiera guardarla perfectamente. Pero todos de una forma u otra hemos quebrantado la ley de Dios en el pasado y somos incapaces de guardarla perfectamente en el futuro. Pablo dice bien claro que estamos desvalidos en este sentido, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Gálatas 3:10. No es que haya algo malo con la ley misma, Pablo dice. De manera que la ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El problema está con aquellos que no pueden guardarla. La ley sirve para hacer que los hombres se den cuenta que son pecadores. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que en otras palabras, Dios creó la ley para que nosotros pudiéramos entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y debido a eso pudimos ver el pecado, porque la ley no indica qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Entonces, si usted hace lo que usted no debe hacer, entonces usted está pecando. Entonces, por eso fue la primera razón, yo diría, que Dios le trajo la ley al pueblo de Israel para que aprendieran a vivir por los estatutos de Dios, para que aprendieran a vivir fuera del pecado, de la maldad, y vivieran haciendo el bien. De la única manera que ellos iban a aprender cuál era el bien y cuál era el mal era por medio de la ley. Pero, ¿qué pasa? Que la ley fue imposible de guardarla perfectamente. ¿Por qué? Por las debilidades de la carne de los hombres. Debido a eso, Dios tuvo que tomar el plan de salvación por medio de Jesucristo, y con una sola ofrenda Cristo lo hizo en la cruz de Calvario, y por eso es que somos justificados por ese sacrificio, por esa sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces la ley quedó atrás. ¿Por qué? Porque ahora es por gracia. A una vez usted reconoce el sacrificio de Jesucristo y le da el mérito, entonces ya usted viene a ser salvo por gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. La ley es como un reloj despertador que tiene la capacidad de despertar, pero no tiene el poder de sacarlo de la cama. Es como un itinerario de vuelo que le dice el horario en que parte el avión, pero no puede garantizar que usted entrará en el aeropuerto a tiempo. Romanos 8:3 dice que la ley es débil por la carne. Es triste ver a aquellos que dependen en sus buenas obras o sacrificios con la esperanza de encontrar el perdón de pecados y la paz con Dios. Todas esas personas que piensan así están pensando erróneamente, porque no es por las obras que usted haga, no es porque usted sea bueno, no es porque usted no haya hecho daño a nadie, que usted pueda venir a ser liberado del pecado y tener paz con Dios. No funciona de esa manera. Solamente es a través de Jesucristo, porque lo dice claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, de Jesucristo. O sea que aquellos que creen que por sus buenas obras y su sacrificio van a tener una esperanza de encontrar el perdón de pecado y la paz con Dios, están completamente equivocados. Solamente Jesucristo trae salvación. Él es el camino, solamente. Se cuenta que un misionero observó a una pequeña y frágil madre de la India acercándose al río sagrado con un niño débil y flaco en sus brazos, mientras que un niño fuerte y sano corría a su lado. Más tarde la observó regresando del lugar de sacrificio con solo el niño débil en sus brazos. Madre de India, le preguntó, ¿dónde está el niño sano y hermoso que estaba a tu lado? Respondió, cuando sacrificamos a nuestro Dios, siempre le damos lo mejor. O sea que podemos ver que esa madre de la India sacrificó ese niño que estaba gordo, fuerte y sano. Yo diría para que el Dios que ella le cree le sanara al niño débil y flaco que tenía en su brazo. Pero esa es la mentalidad de las personas que no han podido entender la gracia de Dios, ni han podido entender el Evangelio de Jesucristo. Porque no es por obra, sino es por fe y la gracia de Dios. Usted teniendo fe en el sacrificio de Dios, de Jesucristo, usted va a ser salvo.
Usted no tiene que hacer más obra, usted no tiene que sacrificarse, usted no tiene que hacer ningún sacrificio, porque Cristo lo hizo todo en la cruz de Calvario, lo hizo por cada uno de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero explicar, para evitar confusión entre las enseñanzas de Pablo y Santiago, o que se imagine alguna contradicción. Prestemos atención a lo siguiente. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Romanos 3:28. Vosotros veis, pues, dice Santiago, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Cuando leemos estos textos, en realidad no puede haber ninguna contradicción entre Pablo y Santiago, porque ambos son inspirados por el mismo Espíritu Santo. Notemos que ambos están escribiendo sobre dos aspectos diferentes del mismo tema. Ahora bien, Pablo nos dice que la salvación es solamente por medio de la fe y no por obras, mientras que Santiago insiste que la fe genuina resultará en buenas obras. Efesios 2, 8 al 10. Menciona ambos aspectos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De ahí que la fe que salva sin obras resultará en buenas obras. La fe no se ve. Solo puede ser juzgada por lo que el hombre hace. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. De ahí la fe de Abraham, que le fue contado por justicia. Santiago 2:23, fue manifestado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago 2:21. El acto exterior demostró la fe interior. Explicado esto, podemos ver claramente que la palabra de Dios nunca se contradice, aunque alguno puede pensar eso. Es por tanto que es primordial orar al Espíritu Santo y pedir discernimiento y sabiduría divina para poder comprender correctamente el significado de cualquier texto que leamos de la Biblia. Y así el Espíritu le da iluminación para entender claramente lo que usted quiera leer. Es de importancia que nosotros no leamos la Biblia como un libro común, no. Tenemos que ir en oración delante de la presencia de Dios y pedirle discernimiento, entendimiento, sabiduría al Espíritu Santo de Dios, y Él nos dará iluminación para nosotros poder leer la Biblia y entender claramente el significado del texto, y de esa manera no confundirnos ni tener ningún tipo de duda creyendo que la palabra de Dios se puede contradecir. Y no es así. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Lo dice en Hebreos 4:12. Léanlo. O sea que en otras palabras, tenemos que estar en oración, ponernos a estudiarla profundamente para que nosotros no podamos tener ningún mal entendimiento ni ninguna confusión, y de esa manera vamos a poder crecer espiritualmente y entender claramente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca se contradice. Dicho esto, voy a parar la enseñanza para no hacerla muy larga. Le doy gracias por su sintonía. Padre, te doy gracias por este momento que tú me has permitido traer este estudio de la justificación. Yo espero, Señor, que esta palabra no retorne vacía, que tú toques, Señor, que tu Santo Espíritu abra los entendimientos, el discernimiento de cada persona, y que pueda entender tu palabra claramente y que esa palabra pueda ser de edificación para su vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra. Amén. Mis hermanos y amigos, sean todos bendecidos. Recuerden de darle un dedito para arriba para que el video siga
corriendo en las redes sociales y otras personas puedan escuchar estas enseñanzas, lo cual le va a ser de muchas bendiciones y de edificación. Así que mis hermanos, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.